¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Siempre agradecemos que estén pendientes de nuestros programas y por supuesto que nos den sus puntos de vista sobre los mismos a través de las redes sociales que ustedes ya conocen. Hoy, pues como les había dicho en programas anteriores, en el mes de mayo se conmemora en el país el Día del Periodista y pues qué mejor que esta ocasión para hablar con los expertos sobre los temas relacionados a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo en Honduras. Hoy estamos con la directora de CELIBRE, Amada Ordóñez. Ella va a hablar un poco sobre los últimos acontecimientos que se han dado y que en la cual pues ellos de miembros de CELIBRE y otras organizaciones como la Asociación de Prensa Hondureña o el Colegio de Periodistas de Honduras se han unido para exigirle también otras organizaciones al Congreso Nacional para que se deroguen algunos artículos del Código Penal recién, o mejor dicho, que entró en vigencia en el 2020 para que se pueda derogar en el Congreso Nacional estos artículos que vienen a menguar la libertad de expresión en Honduras. Amada, es un placer tenerte en el programa, bienvenida y pues qué mejor que esta fecha para hablar de este tema. Sin duda alguna, Frank, para el comité y para mí personalmente, volver a estas aulas nuevamente, volver a este espacio y bueno, volver a encontrarnos con amigos desde hace mucho tiempo, pues es un honor, así que agradezco el espacio. Bienvenida. Es muy importante hablar de este tema de la libertad de expresión, obviamente no solamente en mayo para cuando se acerca el Día del Periodista, sino también en todo momento, porque la libertad de expresión es un arma principal en todas las democracias y por supuesto tenemos que luchar por ella porque en muchas ocasiones pues la misma no se respeta. Bueno, sin duda alguna que una de las características principales cuando existen dificultades para tener gobiernos más democráticos o con características más democráticas es el respeto para el ejercicio de los periodistas de forma libre y para pues tener medios también que trabajen de forma autónoma, ¿verdad? En este caso, pues no solamente la libertad de expresión abarca el tema de la libertad de prensa, que es, digamos, uno de los más reconocidos dentro de los ámbitos de la libertad de expresión, sino que también abarca diferentes enfoques. Está incluido, por ejemplo, los temas artísticos, el tema de la protesta social, el tema de acceso a la libre internet en todos sus ámbitos, ¿verdad? Y bueno, todas las personas y todos los ciudadanos también tenemos ese derecho, que es un derecho humano, que debe estar garantizado por todos los estados, especialmente quienes desean dar pasos hacia una democracia, como pues lo pretende ser nuestro país actualmente. Y bueno, digamos que todas las personas tienen este derecho, pero no a todas se les logra garantizar en todos los gobiernos y en todos los estados. Y bueno, en temas de garantías, lo más importante es cómo ir avanzando hacia la construcción de espacios más pluralistas, donde ninguna persona tenga temor alguno en expresarse de ninguna forma, en que si una persona desea gritar, por ejemplo, y decir que está en contra y protestar por un derecho, pues se le garantice ese derecho a protestar y que el periodista que llega a cubrir esa protesta social también tenga toda la libertad de desarrollar el enfoque que desee darle a esa cobertura. Muchos se han quejado de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas, de abusar de la libertad de expresión. ¿Existe eso, el abuso de la libertad de expresión? Sí, claro, existen límites para la libertad de expresión. Es decir, yo no puedo tomar un micrófono y despotricar abiertamente con algo que se conoce como la real malicia
en contra de alguien. Y bueno, este tiene algunos matices, ¿no? Cuando hablamos de la real malicia, quiere decir que el periodista, en este caso, o el medio de comunicación utiliza los medios tecnológicos para obtener información y a través de esa obtención de información de forma maliciosa la presenta ante la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, decirle a una persona que es, qué sé yo, ladrona, sin ser vencida en juicio, esa es una intencionalidad, y hablo de cualquier persona, ojo, que no hablo de un funcionario público. Si hablo de un funcionario público, hay aquí otros matices, porque entonces se recubre con elementos de que, bueno, hay condicionantes para sospechar que esta persona está cometiendo actos de corrupción, es del interés público, entonces ahí ya no es una real malicia, sino que hay un filtro primero para abordar si realmente existen condicionantes para que esta información salga o no a la luz pública. Entonces, los límites de la libertad de expresión tienen que ver con el derecho al honor, tienen que ver también con un discurso que es protegido y un discurso que no es protegido. Por ejemplo, hacer uso del lenguaje soez, hacer uso del lenguaje que despotrica la intimidad de las personas, hacer uso, por ejemplo, de actos que fomenten la violencia, la pornografía. Todos estos elementos no tienen que ver con una protección a un derecho de libertad de expresión, tienen que ver a otros elementos. Entonces, digamos aquí hay todo un análisis, ¿verdad? Un análisis que ha sido estudiado durante muchísimos años a través de los estándares de libertad de expresión y que, bueno, buscan garantizar que este derecho sea adecuado para la ciudadanía y que sea adecuado para los países y que cada vez los países tengan mayores y mejores garantías. ¿Es muy frecuente en Honduras esa situación? ¿Ese libertinaje, si es que podemos llamarlo libertinaje? Bueno, existe en Honduras muchísimas denuncias en diferentes ámbitos. Nosotros como CELIBRE hemos registrado 48 querellas en contra de periodistas y comunicadores sociales. Sin embargo, ese libertinaje, si se pudiera denominar de esta forma, no necesariamente tiene un control ni sociedad civil, ni medios de comunicación, ni Estado. No hay ningún control específico que tenga que ver con abusos que puedan existir en cualquier medio de comunicación. ¿Qué hacemos para que no existan esos abusos? Bueno, los medios de comunicación en Honduras existen, por ejemplo, una política editorial que marca la ruta de cada medio de comunicación. A veces es escrita, a veces no es escrita. También existen los códigos de ética, ¿verdad?, que marcan también la ruta entre, por ejemplo, cómo no pagar a la fuente, ¿verdad?, para obtener información, no seducir a una fuente a través de ese tipo de cosas, y también tienen que ver con las prácticas personales individuales de cada medio de comunicación y de cada periodista. Ahí es donde están, digamos, los límites y los controles en este momento. En otros países hay algunos abordajes diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos, Uruguay, por hablar de América, existen algo que se le denomina el censor, como el ombudsman, pero de la ciudadanía. Es decir, este censor existe para que si un ciudadano se siente afectado por algo que ha sido publicado ya en un medio de comunicación y este medio de comunicación no ha rectificado, ¿verdad?, no le ha dado derecho a réplica, entonces este ciudadano o ciudadana puede acudir a esta institucionalidad y pedir que se cumpla en la justa medida su derecho a réplica. Por poner un elemento, suele ocurrir frecuentemente que la Policía Nacional exhibe, ¿verdad?, a las personas supuestamente culpables de un delito. ¿Qué pasa si estas personas el día de mañana salen en libertad y no son culpables de un delito?
pues estas personas perfectamente pueden pedirle al medio de comunicación, ¿verdad?, que les dé un espacio para que pues su honor, su dignidad humana sea resarcida en la misma forma en la que en algún momento fue dañada. Y así como puede ser una persona que no es culpable de ningún delito porque pues el juez, la jueza así lo determina, pues también puede ser otros elementos. Entonces, en Honduras, esto es algo que empieza a sonar apenas, pero todavía no hay quizás la fuerza necesaria, y no desde el Estado, porque ahí este es un elemento importante. No es el Estado quien impulsa la censura ante los medios de comunicación, sino que es la ciudadanía quien determina y quien exige al medio de comunicación ese resarcir del honor, esa retribución de su dignidad, que es válido para cualquier ciudadano. Es decir, es peligroso, por ejemplo, cuando es el Estado quien motiva, por diferentes motivaciones, una especie de control sobre los medios de comunicación. Eso es algo que debe de abordarse claramente, debe de discutirse con amplios sectores y no debe de promulgarse desde el Estado. Recuerdo en México creo que fue para la penúltima campaña electoral de don Andrés Manuel López Obrador, que se hicieron esas mediciones de cuánto tiempo se hablaba mal de un candidato y cuánto tiempo se hablaba bien del candidato, como buscando un equilibrio. Y fue un trabajo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que determinó el favoritismo de algunos medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas, en este caso Televisa y TV Azteca, en el cual había un favoritismo al candidato del partido del PAN. Entonces, o del PRI, que en ese entonces creo que fue cuando las elecciones que ganó el PAN. Entonces hubo todo ese balance, porque Andrés Manuel López Obrador en 2 ocasiones, básicamente, exacto, fueron 3, porque las primeras 2 le hicieron fraude, él acusó de fraude. Pero lo interesante aquí es el papel que juegan los medios de comunicación, porque en países como eso incluso se habla que algunos medios de comunicación colocan presidentes. Y bueno, no estamos lejos de esa situación. Quizás muchas personas jóvenes no saben de este entorno, sí, pero hace pocos años, en 2009, cuando el golpe de Estado, hubo casi un silencio absoluto en los medios de comunicación en relación a qué se decía y cómo se decía, si era o no golpe de Estado, si era o no sucesión constitucional. Y bueno, los periodistas estábamos ahí en medio de esa situación, debatiéndonos también nuestra ética y nuestra moral, ¿no? Entonces, era una situación sumamente difícil para los medios de comunicación, presionados desde el Estado, y por eso hablo de estas presiones difíciles de soslayar, presionados desde el Estado, mientras la ciudadanía estaba exigiendo constantemente información sobre lo que estaba pasando alrededor de los sistemas democráticos. Y antes mencionaste algo bien interesante, y es el hecho de la línea editorial de cada medio de comunicación. Los periodistas casi siempre nos vemos entre la espada y la pared en este caso. Por un lado, lo ético, lo moral, lo real que está ocurriendo, y por el otro, la línea editorial que persigue el medio de comunicación, porque todo medio de comunicación, bueno, hasta este momento se han creado con fines, la mayoría se han creado con fines meramente económicos o de poder. Y eso también es importante, y muchas veces los periodistas nos debatimos entre esas dos cosas, y lo que llevamos prácticamente la de perder siempre somos los periodistas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, producto de esa situación, y creo que también producto de esa necesidad de la ciudadanía de informarse, es que después del golpe de Estado ocurren una maratón, ¿verdad? Una impresionante cantidad de creación de medios de comunicación. Hablamos de 42 medios digitales, de
de diferentes entornos, ¿verdad? Con diferentes políticas también editoriales. Hablamos también de más de 40 radios comunitarias, es decir, a lo comunitario, ¿no? Llegar hacia la base, hacia los sectores más ignorados de los medios, de las grandes cadenas de medios de comunicación. Y bueno, eso nos da un parámetro claro de las necesidades comunicativas y las necesidades que tiene la ciudadanía en general de darse cuenta de las cosas. Y ahí es donde radica también el ejercicio de la libertad de expresión. Este medio de comunicación no responde a lo que yo necesito saber, pues creo mi propio medio de comunicación, también, ¿no? Sí. Es decir, pienso, por ejemplo, en las radios garífunas, ¿no? En ningún medio de comunicación grande, corporativo, se habla en garífuna. Nunca. Entonces, hay una necesidad ahí, una necesidad importante. El enfoque de los medios de comunicación, que tiene que ver, por supuesto, con su propia editorial, con su línea editorial, por supuesto también tiene que ver con cómo esa línea editorial se adecua a las nuevas audiencias. Cómo le interesa a los medios de comunicación hacer abordajes de mayor profundidad o de mayor superficialidad. Si es más entretenimiento o es más educación. Todos estos elementos son parte de la regulación y de la autorregulación que existen en estos medios de comunicación. Ahora bien, este tema relacionado a los delitos contra el honor, ¿qué eco han encontrado en el Congreso Nacional? Bueno, en el Congreso Nacional creemos que hay un ambiente oportuno, quizás por la cercanía también del día del periodista y del 3 de mayo, que también fue Día de la Libertad de Prensa. Es decir, mayo es un mes habitualmente amigable con la prensa. Es donde se presentan reuniones, premios, etcétera, cenas, etcétera, mil cosas alrededor del ejercicio de la prensa. Y bueno, creemos que el Congreso también escucha las demandas que hay desde la prensa. De nada sirve que lleguen con una magnífica cena si al día siguiente nos van a estar echando el juzgado diciendo lo que podemos o no podemos decir en los medios de comunicación. Que ya ha pasado y desde lo que se libra lleva registrado 48 veces. 48 veces. Y en este caso, bueno, el diputado Darío Morán del Partido Libertad y Refundación ha introducido al Congreso a inicios de mayo una propuesta de reforma de ley del actual Código Penal. El actual Código Penal tiene 6 delitos relacionados con la injuria y la calumnia. Estos 2 delitos pues son los que habitualmente utilizan para criminalizar a los periodistas, y en este caso pues esta no es la única propuesta, pero creemos que puede ser la propuesta que finalmente llegue a la discusión. Hace 12 años el Partido Nacional introdujo su propia propuesta a través del diputado Rodolfo Irías Navas. Hace 10 años más CELIBRE introdujo también a través de una propuesta ciudadana pues la propuesta de despenalización. También ha habido el año anterior y fue entregada a la Comisión del Partido Nacional una propuesta del Colegio de Periodistas. Es decir, elementos sobran para la discusión. Y bueno, lo que hemos hecho desde la confluencia de la Asociación de Prensa de Honduras, la APH, la Asociación de Medios Comunitarios, la AMCH, el Colegio de Periodistas y el Comité por la Libre Expresión es juntarnos y decir, esto nos va a afectar a todos. Esto está afectando tanto a los medios comunitarios garífunas como a los medios comunitarios en Tegucigalpa, a los medios tradicionales en Tegucigalpa. Y vemos periodistas que han dejado los espacios de medios de comunicación, que han cerrado medios de comunicación
por no hacer abordajes conforme a los intereses en ese entonces, y vemos también mucha precariedad en la prensa. Todas estas condicionantes que vienen después de estar encerrados durante 2 años y que periodistas han perdido la oportunidad de hacer abordajes y que han tenido que dejar el periodismo o hacer periodismo y vender cosas, o hacer periodismo y dedicarse a ser taxistas, y me los he encontrado un montón. Creemos que hay esas condicionantes, creemos que hay un eco desde las diferentes organizaciones que aglutinan, y sabemos que no somos las únicas organizaciones, además, ¿verdad? Sabemos que hay organizaciones de derechos humanos como miembros de la Coalición contra la Impunidad. También se encuentran organizaciones locales como las asociaciones de prensa en Catacamas, en La Ceiba, en Intibucá, que pueden aportar muchísimo a la discusión y a la preocupación que existe sobre el actual entorno del periodismo en Honduras. Y bueno, ¿por qué nos preocupa a todos? Debe de ser una preocupación no solamente de los periodistas, debe ser una preocupación ciudadana. ¿Cómo se entera usted de las cosas? ¿Cómo denuncia usted cosas? ¿Cómo exige derechos? ¿Cómo le va a exigir el cumplimiento al Estado de esos derechos y de esas obligaciones? Ahí es donde radica el rol principal del periodista, y ahí es donde debe radicar también la preocupación estatal de proteger el tema de la libertad de prensa. Y bueno, creemos que el Congreso tiene la oportunidad este 25 de mayo de decir: vamos a turnar a comisión de dictamen, vamos a invitar a todos estos actores a que discutamos ampliamente todo lo que refiere a la despenalización. Y bueno, es un momento oportuno e importante para demostrar cambios reales. Amada, la injuria, la calumnia, quiero ver, dice: conforme a los contenidos de este código, en el capítulo 3 del nuevo Código Penal sobre delitos contra el honor, los artículos 229, 230 y 231 tipifican los delitos de la injuria y la calumnia. ¿Cómo no se estaría dando mayor libertinaje, la oportunidad de que aquellas personas que les gusta despotricar, que no se pueden expresar si no llevan palabras soeces en cada comentario que hacen, o que hablan de manera despectiva? Yo he visto, he escuchado periodistas que hablan de manera despectiva de la presidenta o de su entorno familiar. ¿No viene esto como a darle más libertinaje? Qué bueno que me haces esa pregunta. Lo que las organizaciones queremos no es una carta libre, sin duda alguna. Lo que queremos es que ningún periodista vaya a la cárcel por hacer eso. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El Código Penal actual no permite conmutar, es decir, pagar para que no ir a la cárcel. Y relevo, por ejemplo, el caso de Carlos Ávila, un periodista de Choluteca, que hace 22 años abrió los canales de Diario La Prensa y de Diario El Heraldo para que padres de familia denunciaran a un maestro del Instituto José Cecilio del Valle. Y este maestro, que hay una denuncia formal, documentada en el Ministerio Público, nunca fue acusado ni sancionado administrativamente. Pero el periodista sí. El periodista lleva 22 años yendo a firmar cada mes, yendo en un proceso desgastante, 15 años sin poder salir de Choluteca, 15 años sin poder ir a capacitarse externamente, 15 años sin poder trabajar de otra cosa porque tiene un antecedente penal manchado, y hoy por hoy tiene una sentencia de 18 meses que tiene que pagar porque no puede conmutar, porque en el actual Código Penal esto no se permite. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Miren, señores diputados, reflexionen, que de hecho estos diputados también son muchísimos dueños de medios de comunicación.
miren, reflexionen sobre esto que está pasando. Pensemos en Carlos Ávila. Pensemos que el día de mañana puede ser Fran, puede ser Amada, puede ser cualquier periodista que incomode y que quiera, a través de una falsa justicia, pues llegar a la cárcel. Lo que estamos queriendo actualmente no es que se quite cualquier sanción, sino que pase al ámbito civil. Y que en el ámbito civil también sea de acuerdo proporcionalmente al daño causado. Claro. ¿Verdad? Porque si le ponen una multa de 1 millón de lempiras al periodista, caramba, mejor métanlo a la cárcel, ¿verdad? Sí. Porque ningún periodista va a poder pagar esa multa. Entonces, lo que estamos pidiendo es sí, sanciones, sí, regulación en derechos no protegidos, en libertad de expresión, en discursos no protegidos, sí, protección a la intimidad, sí, pero no cárcel. Porque la cárcel es la principal forma de censura que se está utilizando en este momento. Y en relación al tema de asesinato de periodistas, ¿cómo está este tema en la actualidad? ¿Ya ha incrementado el número de personas que están pagando por este delito? ¿O cómo está la situación? Bueno, de 2001 a la fecha hay 96 asesinatos de periodistas. Según el criterio de CELIBRE, ¿verdad? Que tiene que ver con personas que trabajan en medios de comunicación y que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues son periodistas, ¿verdad? Para nosotros no solamente es quien tenga un título, ¿verdad? O quien esté afiliado a determinada asociación gremial. Para nosotros un periodista es cualquier persona que trabaja en medios de comunicación y que es asesinado en función de ese trabajo. En ese sentido, pues tenemos muchísima deuda. El Estado hondureño tiene muchísima deuda porque apenas menos del 10% de los casos, es decir, menos de 9 casos, han sido judicializados. En los 9 casos tenemos apenas 6 sentencias condenatorias. De esas 6 sentencias condenatorias tenemos una persona fugada y asesinada posteriormente. Y en todos esos casos, en las 6 sentencias, son personas autores materiales. Es decir, en ninguno de los casos de los 96 asesinatos de periodistas se nos ha dicho, no fue por periodista, fue por robarle, fue por intimidarlo, fue a alguna acción de violencia cualquiera. En ninguno de los casos. Esto es impunidad al 100%. Impunidad al 100% porque ninguno de los autores son intelectuales. Todos los que han sido judicializados son materiales. Honduras está dentro de los países más difíciles para ejercer el periodismo, ¿no? Y es un elemento bastante interesante de acuerdo al ranking que se utilice. Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, nos coloca dentro de los últimos 130 puestos de un conteo que tiene no más de 140 países. Pero en ese conteo que realiza Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, se encuentran países que están en guerra. Y Honduras no está en guerra, aparentemente. Es decir, hay una guerra suburbana, una guerra de narcotráfico, una guerra de poderes fácticos, etcétera, pero no hay una guerra abiertamente declarada con ningún país ni con ningún actor. Entonces, eso da otras características. Yo diría que podríamos estar en los últimos lugares considerando estos elementos. Y otro elemento es que, bueno, Honduras es un país pequeño, o sea, apenas 9 millones de habitantes y bueno, en comparación con México, por ejemplo, que México tiene registrados actualmente 11 asesinatos, en lo que va del año, y Honduras en lo que va de este año tiene 3 asesinatos de periodistas. Entonces uno diría, bueno, México porque es más grande, pero es más de 10 veces más grande que Honduras. Sí. Entonces, si tomamos en consideración el factor poblacional y el factor de no ser un país en condiciones bélicas,
pues Honduras tiene unas condicionantes de mayor vulnerabilidad en el ejercicio periodístico. Amada, quiero agradecerte que hayas venido hasta nuestra universidad para que habláramos un poco sobre este tema relacionado a la libertad de expresión, a los delitos contra el honor, a todo lo que tiene que ver con el periodismo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Frank. Un placer. Bien, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Siempre les invitamos que a través de la señal de UTV estén pendientes de todos los programas que aquí realizamos, que nos sigan a través de las redes sociales, ahí se las dejamos en la parte baja de sus pantallas para que puedan estar pendientes y nos dejen sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que aquí debatimos. Ya saben, soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.